Bueno, buenas noches, estudiantes. Voy a grabar la clase que no se pudo dar el jueves porque no tenía pues electricidad. Y para esta oportunidad voy a hablarles sobre el modelo OSI. El modelo OSI, recuerden que tenemos las 7 capas que ya las mencionamos en clases anteriores, en donde la primera capa es la capa de aplicación, la capa física. La siguiente es la capa de enlace, la siguiente es la capa de red, la cuarta es la capa de transporte, la quinta es la capa de sesión, la 6 es la presentación y la última, la séptima, es la capa de aplicación. Vamos a hablar sobre ellas en detalle. Adelante. La forma en la que viajan los datos. Los datos viajan en forma de paquetes de bits, recordando que los paquetes de bits están representados por ceros y unos. Aquí estoy compartiendo en pantalla, voy a mostrárselos. Ok, aquí está la forma en la que viajan los datos. Y vemos que los datos viajan desde un ordenador hasta otro ordenador, recordando que uno es el emisor y el otro es el receptor. Y esto que está aquí es el medio que se utiliza para que los bits se transporten de un extremo hasta el otro. El contenido del paquete. Dentro del contenido del paquete que está ordenado por ceros y unos, tenemos aquí que un paquete de datos es una unidad de información lógicamente agrupada que se desplaza entre los sistemas de computación. Incluye la información origen junto con otros elementos necesarios para hacer que la comunicación sea factible y confiable en relación con los dispositivos de. Pero esto a su vez lleva un protocolo. El protocolo que necesitamos nosotros aquí va a depender del tipo de equipo que estamos utilizando. Recordando aquí que el protocolo lo da las direcciones IP, ¿verdad? Un protocolo es un conjunto de reglas que hacen que la comunicación en una red sea factible y confiable. Esto lo conocemos como protocolo de comunicación, en donde vemos que es el conjunto de las reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman parte de una red. Recordando entonces que una red, para transmitir datos necesitamos dos equipos, ¿verdad? Un equipo que recibe y un equipo que transmite. Y necesitamos a su vez algunos dispositivos como lo que es la red, las tarjetas, perdón. Necesitamos el cableado si es necesario, necesitamos las direcciones IP, etc. ¿Cuáles son las propiedades típicas de un protocolo? Las propiedades típicas de un protocolo no es posible que las tengamos para generalizarlas, pero algunas de las propiedades deseables de un protocolo pueden ser la detección de la conexión física sobre la que se realiza la conexión, ya sea cableada o inalámbrica o sin cables. Los pasos necesarios para comenzar a comunicarse o el hands-hacking. Tenemos también la negociación de las características de conexión, es decir, la velocidad y el tipo de datos. Tenemos también cómo se inicia y cómo termina el mensaje, que siempre debe ser igual. Si yo envío una foto, la foto debe llegar a su destino de la misma forma. Formato de los mensajes. ¿Qué formato se va a utilizar? Información que se envía, orden, etc. ¿Qué hacer con los mensajes erróneos o corruptos? ¿Qué hacer ante la pérdida inesperada de la conexión? Terminación de la sesión de conexión. Y estrategias para asegurar la seguridad
autenticación y cifrado, que generalmente todo lo que es el envío a través de un emisor y un receptor siempre va a tener pues, la autenticación a través de usuario, contraseña, etc. ¿Por qué es necesario estandarizar? Cuando hablamos de estandarizar es utilizar protocolos estándares. ¿Para qué? Para utilizar información confiable de un extremo a otro. Y aquí dice que esto es la necesidad de estandarizar es porque es importante la compatibilidad e interoperabilidad. ¿De qué cosa? La capacidad de los equipos de informática de diferentes fabricantes para comunicarse entre sí con éxito. Recuerden que no todas las computadoras o no todos los equipos son del mismo fabricante. En algunos casos estamos utilizando un computador que va a enviar señal a un celular o a una tablet o a otro dispositivo. Entonces es importante que haya un estándar. Capacidad de los equipos de informática de diferentes fabricantes para comunicarse entre sí con éxito en una red. Y aquí observamos Windows, Apple, Android, iOS y Ubuntu o Linux. A partir de aquí entonces salió el modelo OSI, se llama la solución OSI. La Organización Internacional para la Normalización ISO, crea en 1984 el modelo de referencia OSI, Open System Interconnected, sistemas abiertos interconectados. Y aquí hay una pequeña caricatura que dice, te encargo obtener nuestro certificado ISO 9000. No sabemos lo que es, pero parece fantástico en los folletos publicitarios. Creo que certifica que seguimos un proceso coherente. Así somos, siempre mentimos en los folletos. Eso es un pequeño comercial. Bien, la pila OSI. Cuando hablamos de la pila o modelo OSI, hablamos de las capas que contiene este modelo. Iniciamos nuevamente con el modelo, la primera capa de nuestro modelo OSI, que es el nivel de aplicación, servicios de red, aplicaciones. Nivel de presentación es donde se representan los datos. Nivel de sesión, comunicación entre dispositivos de la red. Nivel de transporte es el que maneja la conexión de extremo a extremo y la fiabilidad de los datos. El nivel de red que determina la ruta EIP, o sea, el direccionamiento lógico que toma esos datos e información de un extremo al otro. Nivel de enlace de datos, donde está el direccionamiento físico, el MAC, la dirección MAC o el ELC. Y el nivel físico, que es donde está la señal y transmisión binaria. ¿Por qué un modelo de red dividido en capas? Bien, aquí otra vez observamos que tenemos las 7 capas. Tenemos nuevamente recordando la primera la física, la segunda enlace de datos, la tercera de red, la cuarta de transporte, la quinta de sesión, la sexta presentación y la séptima aplicación. ¿Por qué este modelo estándar? Porque primero dice, reduce la complejidad de los datos, estandariza interfaces, eso es lo que es todos esos equipos de comunicación, facilita la técnica modular, asegura la interoperabilidad, acelera la evolución y simplifica la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a ver la capa 7. ¿Qué es lo que hace realmente la capa 7? Dice que proporciona servicios de red a procesos de aplicación como el correo electrónico, transferencias de archivos y emulación de terminales. Y allí vemos nuestros navegadores que se utilizan en una red de internet. Observamos Internet Explorer, Word, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Netscape, Internet Traveler, Maxton, Chrome. Y algunos de ellos ya
nosotros lo conocemos. La capa 6. La capa 6 es la capa de presentación. Y aquí dice que es la representación de los datos. Garantizar que los datos sean legibles para el sistema receptor. Formato de los datos, estructuras de los datos y negocia la sintaxis de transferencia de datos para la capa de aplicación. Y aquí tenemos algunos de los formatos que podamos utilizar dentro de nuestra transferencia de datos. Videos, documentos PDF, juegos, etc. Bien, la capa 5 es la capa de sesión. Dice que es la comunicación entre los hosts. Recuerden que los hosts no son más que dos equipos, uno que vendría siendo el emisor y el otro que vendría siendo el receptor. Y aquí dice que él establece y administra y termina sesiones entre aplicaciones. Ejemplo, cuando abrimos un correo electrónico, aquí él de inmediato nos muestra todos esos correos que nosotros recibimos. La capa 4 es la capa de transporte. Y en esta capa de transporte encontramos conexiones de extremo a extremo, que es la que se ocupa de aspectos de transporte entre los hosts, cómo camina esa información a través de un dispositivo y otro. Confiabilidad del transporte de los datos, establecer, mantener, terminar circuitos virtuales, detección y recuperación de fallas, control de flujo de la información. La capa número 3 es la que selecciona la ruta, conmutación, direccionamiento y enrutamiento. Proporciona la conectividad y selecciona la mejor ruta entre dos sistemas finales. Y tiene el dominio de enrutamiento. La capa número 2 es acceso a los medios. Permite la transferencia confiable de los datos a través de los medios. Es el direccionamiento físico, la topología de red, donde se notifican los errores y el control de flujo. Y la capa número 1, que es la capa física, es el proceso de red aplicación, es la transmisión binaria, en donde ya es la última fase, donde vienen los cables, los conectores, los voltajes, las velocidades de datos. ¿Cómo se comunican las capas de capa a capa? ¿Cómo es ese manejo de la información? Aquí nos dice que la capa 7 tiene un protocolo con la capa, en la capa de aplicación en ese mismo nivel. Cada una de ellas van a hacer su interconexión entre ellas o su comunicación. Observen aquí, se comunican a través de protocolos, las de aplicación, la del emisor con la del receptor, el protocolo, a través del protocolo. Sin embargo, cuando ya llegamos a la capa 4, que es la capa de transporte, se utilizan protocolos, pero divididos en segmentos de paquetes, ¿verdad? Los paquetes van pasando a través de segmentos. Los datos van pasando a través de segmentos. En la capa 3, entonces, igual se utilizan paquetes ya. Se van englobando los paquetes y son los que posteriormente en la capa 2 se manejan a través de tramas y por último entonces se representan a través de bits. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo envío una foto o envío un documento, él se va a transformar en todo esto que ustedes ven aquí. Se va a ir empaquetando por capas y al final se va a transformar en bits, que son los que realmente va a reconocer el computador. En su inicio hacen lo mismo, porque recuerden que el emisor tiene el mismo proceso de las 7 capas. Tiene que pasar por ese proceso. Cuando ya está en formato bits, entonces la información va a fluir, ¿verdad? Y para llegar al extremo o al otro extremo donde se está enviando la información, nuevamente se ejecuta el mismo proceso de las 7 capas, donde él va a ir desempaquetando toda la información a través de estas capas. ¿Cuáles son las unidades de datos para los protocolos? Aquí las tenemos. Las unidades de datos para los protocolos, aquí la podemos observar. Observen que en su inicio va completa, ¿verdad?
Luego ya se va subdividiendo y vamos observando cómo se va a ir segmentando hasta transformarse en ceros y unos. La primera, ¿verdad? Protocolo, 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 luego la capa de transporte, luego viene la capa de donde viene ya, se van haciendo los paquetes, luego se hacen las tramas y por último se hacen los bits. Ahora vamos a saber qué es el encapsulamiento. El encapsulamiento es, por ejemplo, cuando yo envío la información, como les decía allí, si yo envío una foto, ella no se va a pasar a través de esa red como una foto, se va a ir seccionando paquetes, tramas, bits, ¿verdad? Viene y va ejerciendo dentro de las capas todos esos protocolos hasta transformarse en bits. Entonces, aquí, ¿qué dice? Que el encapsulamiento consiste en crear los datos, empaquetar los datos para ser transportados de extremo a extremo. Cada capa agrega sus propios datos para ser interpretado por la correspondiente capa del receptor. Realiza la conversión a bits para su transmisión. Si no hacemos todos estos pasos, pues nunca vamos a obtener la información que realmente necesitamos. Porque recuerden, dentro del computador no hay letras, no hay caracteres, no hay números. Ella simplemente transforma eso en un código reconocido por el computador que ya todos conocemos como dígitos binarios. Ejemplos de algunos protocolos aquí vamos a ver. En la capa 1, miren los protocolos que se usan. En la capa 1 se utiliza DSL y EEE 802. En la capa 2, que es el nivel de enlace de datos, se usa ARP, HDLC, IEE 802, PPP y ATM. En la capa 3 se utiliza el IPv4, el IPv6, el IPX, el AppleTalk, el IPsec, ICMP y el IGMP. En la capa 4 se utiliza el TCP, el UDP y el SPX. En la capa 5 se utiliza el NetBIOS, el 2TP, el SAP. En la capa 6 se utiliza el SSL y el TLS. Y en la capa 7 ya se transforma entonces en un código que se entiende en las redes que son el HTTP, el POP3 que son para los correos, el SMTP que también es para correos, el IMAP y el FTP que son para lo que son las direcciones estándar en los protocolos. El modelo TCP/IP ya también lo hemos visto anteriormente, Transfer Control Protocol o Internet Protocol. Y aquí vemos cómo a través de lo que son las capas reducidas. Recuerden que hablamos del modelo TCP/IP y acá entonces esta capa, estas 7 capas, perdón, acá en el TCP/IP entonces variaron y fueron transformadas en solamente 4 capas. Bien, aquí nosotros vamos a interrumpir esto y vamos a, no debí dejar de compartir, vuelvo otra vez a compartir. Ella lo que está haciendo aquí es una comparación entre el modelo TCP/IP y el modelo de la capa OSI. Si observan en el modelo TCP/IP, solo tenemos 4 capas, que es la aplicación, transporte, internet y de red. Sin embargo, acá en la siguiente diapositiva vemos una comparación. Observen, estas 3 capas, aplicación, presentación y sesión, en el TCP/IP es una sola capa y se llama aplicación. En el modelo OSI, la capa de transporte sigue siendo capa de transporte. Sin embargo, en el modelo TCP/IP, la capa de red viene siendo la capa de internet. ¿Se ve aquí? Capa de red, capa de internet. La capa de enlace de datos y la capa física se unifican y nos muestra entonces que hay una comparación en cuanto a las 7 capas del modelo OSI y las 4 capas del modelo del TCP/IP, en donde las dos últimas, como les decía, la capa de enlace y la capa física, es la capa de acceso a la red en el modelo TCP/IP. ¿Cuáles son los protocolos acá usados en TCP/IP? El HTTP, el FTL, como ya lo habíamos visto, el TCP, el UDP, IP, ICMP, entre otros.
Bien, terminando aquí con lo que es el modelo OSI, porque más adelante pues veremos lo que es el TCP/IP. Vamos a mostrarle acá. Bien, vamos a la tarea para nuestra clase, el modelo TCP/IP. Acá, el modelo TCP/IP, el modelo, perdón, de la capa OSI, que son las 7 capas, yo les voy a subir para que realicen una investigación sobre lo que son las capas del modelo OSI. Usted tiene que hacer la investigación, pero les voy a subir ese taller para que ustedes lo tengan allí. Y dentro de ese modelo, del modelo OSI, ustedes van a describir de acuerdo a los criterios que yo les coloque allí, todas esas capas del modelo de referencia OSI. Eso es todo el resumen para la clase de hoy.